Esos eran los últimos 3 puntos que habíamos visto de la última lección. Repito, los padres, el gobierno y el trabajo. Algo que quería resaltar de esta lección era lo que hablábamos acerca de la aspiración general de la vida diaria del cristiano. ¿Qué es lo que busca el cristiano en su diario vivir? Es lo principal. Lo principal es que debe magnificar a Cristo con todas sus acciones, con todo lo que haga, con todo lo que se relaciona. Vamos a leer nuevamente Filipenses 1:20. Filipenses 1:20. Conforme me anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Estas eran palabras del apóstol Pablo, donde nos reafirma lo que acabamos de mencionar, de que el cristiano debe magnificar a Cristo con todo lo que hace. Él dice, con todo su cuerpo, tanto en vida como en muerte, que sea magnificado el Señor Jesucristo. Entonces nosotros estábamos viendo los puntos, como ya mencioné, y vamos a pasar ahora al de el casamiento y el hogar. Ese es el punto número 4. Dice así, de acuerdo con Mateo 6:33, debemos poner ante todo al reino de Dios. Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo demás vendrá por añadidura si buscamos primeramente el reino de Dios, o sea, lo espiritual, lo que es agradable al Señor. Al hacer planes para casarse, aquí hay un punto importante. Los cristianos deben buscar compañeros. Esto ya lo habíamos escuchado. Yo no participo. Bien. Hermano, ¿me refresca? ¿Hasta dónde habíamos visto entonces? Creo que ahora habíamos visto ese punto, ¿verdad? Está mal que lo refresquemos, porque llevamos muchas semanas sin dar la clase. Bien, voy a ir leyendo. Hermano, creo que nosotros ya vimos hasta los hijos. Sí, ¿verdad? Exacto. Bueno, vamos por los hijos. Bien, para no quedarme ahí corto en la idea, decía en cuanto al casamiento de que los cristianos deben buscar compañeros o compañeras para que sean una ayuda para la vida cristiana. El compañero de una persona tiene mucha influencia en la vida de ella y uno que no tenga interés en esta vida puede hacer que el cristiano se vuelva resfriado o alejado de la vida cristiana. En cuanto a buscar una pareja para el matrimonio, tiene que buscar personas, primeramente, que tengan los mismos intereses que nosotros. Tenemos que buscar ese tipo de personas. Si yo soy una persona que ahora quiero serle fiel a Jesucristo, quiero ser parte del cuerpo de Cristo, no es acorde o adecuado que busque a alguien que esté en el mundo, pues esa persona va a tener otros intereses diferentes a los míos. Y lo que va a suceder es que esa persona me va a arrastrar hacia lo que es del mundo, me va a alejar de las cosas del Señor. En cuanto a los hijos, bueno, vimos los deberes de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Y había bastantes versículos que leer acerca de eso, de ese tema. Por lo menos vamos a leer el versículo Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Es el 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Alicia, para ti. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Para Karen y para John. Aquí la palabra del Señor nos tiene una exhortación a todos, tanto a padres como a hijos.
Nadie queda por fuera de cuáles son sus deberes. Los padres necesitan corregir a sus hijos, pero todo debe ser dentro de lo que agrada al Señor. Y los hijos deben obedecer a vuestros padres también, porque esto es de agrado al Señor. Eso es parte de lo que habíamos visto de las responsabilidades como cristianos en esos dos aspectos. Ahora el mundo, punto número 6. Bien, ahora sí entro en lo que debería ser el tema de hoy. Dice: los cristianos deben ser diferentes a los demás. Vamos a leer Romanos 12, 1 al 2. Vamos a hablar de los deberes cristianos. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros, hermanos, no podemos pensar o tapar el sol con un dedo pensando de que como somos cristianos no podemos relacionarnos con nadie en el mundo o que vivimos en una burbuja. Somos cristianos y estamos apartados de todo lo que respecta al mundo. A lo que me refiero es que nosotros vivimos en este mundo contaminado por el pecado, seguimos viviendo en él. Fuimos bautizados, hemos sido renovados, como dice Pablo aquí, que hemos sido renovados y que ahora debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque ese es nuestro culto racional, eso es lo que ahora creemos, es por lo que vivimos. Y que no debemos conformarnos a este siglo. Cuando habla de siglo se refiere a este mundo actual en el que vivimos. No nos debemos conformar a los pensamientos del mundo, a lo que para el mundo le parece normal y agradable. Nosotros no podemos quedarnos con eso. No podemos vivir en eso. Sino dice Pablo que tenemos que cambiar, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que pensamos ahora es diferente. Nuestro pensamiento ahora debe ser un pensamiento agradable al Señor. Deben ser cosas que sean según la voluntad del Señor, no agradables al mundo. Por eso les repito, vivimos en este mundo, tenemos que seguir aquí el tiempo que así lo disponga nuestro Dios. Vamos a permanecer aquí, sea que nos llame o sea que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Y ese tiempo que estemos aquí, nosotros debemos de mantenernos constantes en esa renovación, en ese transformar nuestro pensamiento y que sea de agrado para la voluntad de nuestro Dios, no para la voluntad de los hombres, no para lo que le gusta al hombre o le parece bueno al hombre natural. Vamos ahora a leer Primera de Pedro 2, 11 al 12. También nos ayuda este versículo. Tema Primera de Pedro 2, 11 al 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y Pablo habla de una frase que hemos creo que escuchado otras veces, que sí, somos extranjeros y peregrinos. Nosotros tenemos ahora una patria celestial, pero nos mantenemos en este peregrinar en este mundo. Y que al estar en este mundo todavía batallamos con esos deseos carnales. Y debemos de
mantenernos constantes en esa lucha. Por eso es que muchas veces escuchamos que decimos, o hemos escuchado, por ejemplo, ese canto que dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. La vida del cristiano es una constante batalla, día a día con día, luchamos, batallamos, pero no batallamos con hombres, no batallamos con el ser humano, batallamos con huestes espirituales de maldad, pero también con nuestra concupiscencia, con nuestros deseos carnales, con lo que por naturaleza nosotros queremos hacer, que nos gusta hacer como hombres y mujeres que somos. Tenemos esos deseos mundanos que muchas veces no muchas veces, todos los días, día con día, tenemos que batallar con ellos. Es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo, de que debemos de abstenernos de esos deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Para qué? Para mantener entonces esa buena manera de vivir entre los gentiles. Cuando se refiere a los gentiles, son las personas que están fuera del cuerpo de Cristo, las personas que están en el mundo. Así se les llamaba en la iglesia del primer siglo, gentiles. ¿Para qué? Para que no murmuren de nosotros como malhechores, sino que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es como hemos hablado otras veces de que cuando uno dice ser cristiano y no actúa acorde a los principios de nuestro Señor, el primero que viene a decirnos algo es nuestro compañero de trabajo o familiar muchas veces. Ah, y tú dices ser cristiano. Entonces ahí es donde el gentil, ese que habla aquí Pablo, tiene oportunidad de hablar mal de nuestro Señor Jesucristo, porque no hablan mal de nosotros, sino que nosotros dejamos mal al Señor por nuestras malas obras. En cambio, debemos de considerar o mantenernos, ya habíamos visto en lecciones anteriores, en esas buenas obras, tanto materiales como espirituales. ¿Para qué? Para que sea glorificado el Señor. Para que, como vimos al principio, mencionábamos, sea magnificado el Señor en nuestras vidas, en nuestras acciones. ¿Comentarios o dudas hasta aquí, hermano? Vamos, claro en ese punto. Dice, continuando la lectura. Esta diferencia estriba en la forma de vida y en los altos niveles de la moral. Los cristianos deben aprender a resistir la tentación que encierra la expresión todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo puede hacer, entonces yo también lo voy a hacer. Negativo, hermano. Nosotros tenemos altos niveles o altos estándares puestos por Dios que nosotros debemos seguir. Quien le da la moral al mundo es Dios. Dios es el único que tiene la potestad de darle moral al ser humano. Sin Dios no hay ningún tipo de límites para el hombre. Y así pasó en el tiempo de Noé. Vamos a leer, vamos allá a Génesis. El hombre se había apartado de Dios. Dice que la maldad del hombre, a ver si lo encuentro rápido, desobediencia del hombre, a ver, yo lo mejor era algo que era bueno. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto es lo que le sucede al hombre cuando no tiene a Dios como su Señor, como su guía, como su estándar de moral. ¿Qué sucede? Se corrompe totalmente. Así le sucedió al ser humano en los tiempos de Noé. Por eso Dios tuvo que traer de la faz de la tierra al hombre con el diluvio. Era malo. Había solamente maldad en el corazón del hombre.
Y hoy día no quiere decir que no haya esa maldad, todavía la hay. Pero en este tiempo se encuentra la iglesia del Señor en la tierra, que debe ser esa sal y luz para el mundo, hermano. Entonces, como decía, en el cristiano no puede haber esta expresión, es que todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, yo lo puedo hacer también. Mis amigos en la escuela lo hacen, yo lo puedo hacer también. Copiarme, yo lo puedo hacer también. Alzarle la voz a mis padres, yo lo puedo hacer también. Pasar una luz roja, todo el mundo lo hace, yo lo puedo hacer también. Gritarle a mi pareja porque estoy molesto, lo he escuchado de mis abuelos, yo lo puedo hacer también. No saber cómo corregir a mis hijos y simplemente darle de golpes, todo el mundo lo hace, yo lo puedo hacer también. Eso es lo que hace el mundo, ese es el pensamiento del mundo. Pero no así el cristiano. El pecado de mundanalidad es aquella condición en la que los cristianos no viven una vida diferente de la que viven los que no lo son. Repito, el pecado de mundanalidad es aquella condición en la que los cristianos no viven una vida diferente a la que viven los que no son cristianos. Por eso muchas veces se escucha la expresión es que es un cristiano mundano. Hay mundanalidad en ese cristiano. Dice ser cristiano, pero vive tal cual como viven las personas en el mundo. Hay mundanalidad en él. Y eso es un pecado, ¿no? Vivir de esa forma es un pecado delante de Dios. Entonces, esto es lo que podemos extraer en cuanto al mundo. ¿Qué cosas debe tener cuidado el cristiano del mundo? En Santiago, vamos a leer, Santiago, nos habla de la amistad con el mundo. Santiago 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y podríamos decir, cualquiera pues que quiera vivir una vida de mundanalidad se constituye enemigo de Dios. Repito, no estamos diciendo, y creo que lo dijo el hermano José en el culto de hoy, no se está prohibiendo al cristiano de que se relacione con alguien del mundo, de que no le pueda hablar a alguien del mundo. No se está diciendo eso. Sino el problema es cuando el cristiano empieza a vivir tal cual como vive esa persona en el mundo. Se deja arrastrar por esa persona en el mundo. Entonces viene a ser un cristiano que vive de manera mundanal. No, creo que como comentario nada más en esa parte de que ese punto va muy de la mano con lo que precisamente veíamos hoy con el hermano José. De que, por lo menos lo que mencionó ahorita Ricardo, de que nosotros no debemos de vivir como vive el mundo, y aún si hay algún hermano que pueda estar practicando algo que nosotros sabemos que es incorrecto, no irnos con el pensamiento de que, por si el hermano Ricardo también lo hace, yo también lo puedo hacer. Nuestro estándar siempre debe de ser alcanzar esa vida que Cristo y Dios demandan de nosotros, no aquello que nuestros deseos carnales nos impulsan a hacer, sino vivir esa vida acorde y no ponernos como ejemplo o compararnos de que, pero si los demás lo hacen, yo también lo hago, y no solo el del mundo, porque sabemos y como cristianos vemos casos de hermanos que de pronto no están viviendo una vida recta, una vida agradable a Dios, y aún así de pronto se reúnen los domingos y demás, y pensar de que, pero bueno, es que el hermano también vive así, yo también lo puedo hacer, no caer en ese error. Nosotros mantener siempre nuestra mirada puesta en Cristo, en nuestra salvación. Yo recuerdo que cuando estábamos adolescentes, mi abuela siempre nos decía que la salvación era individual, en el sentido de que ella podía orar por nosotras y todo lo demás, pero iba a depender realmente de las decisiones que nosotros tomáramos, que nosotras fuésemos salvas el día en el que
fuésemos llamadas delante de la presencia del Señor. Y es exactamente lo mismo. Nosotros, como mencionó el hermano José, nosotros tenemos que corregir a nuestros hermanos con amor, pero no esperar vivir de la misma forma que vive aquel que está en pecado, porque si no, entonces ni siquiera nosotros vamos a ser salvos. Y por lo menos para Alison, en el caso de lo que mencionaba Ricardo, con eso no es de que tú no puedes relacionarte con nadie del mundo. Tú puedes tener tus amistades del colegio, tus primos, tus familiares que no son cristianos. No es que tú tienes que dejar de hablarles, sino que tú tienes que ser tú quien infunda en ellos una buena influencia, que ellos puedan decir, oye, mira qué educada es Alison, mira qué buena hija es Alison, qué buena estudiante es Alison, y qué diferencia hay entre Alison y la otra persona. Ah, es que los padres de Alison son cristianos. Entonces, no es que por tú ser cristiana vas a ser automáticamente mejor, porque tus padres sean cristianos, en este caso, tú eres mejor que todas las demás personas, ¿no? Sino que tú tienes que procurar que con tu andar, con ese testimonio que tú das día a día, des primero un buen hablar sobre aquello que Cristo espera de nosotros, y en tu caso, que tú todavía no estás bautizada, das mucho que hablar o que pensar a las personas sobre tus padres que sí son cristianos. Mira Karen y yo que sí son cristianos, cómo realmente están educando a Alison, aunque Alison ahorita mismo ya no es bautizada. Entonces, no es que no pienses de que ahora tú no puedes hablarle absolutamente a más nadie y que tus únicos amigos van a hacer eso. No sería de esa forma, que conectó el hermano Víctor, sino para que te quede ahí como de referencia, Alison también. Buenas tardes, hermano Víctor. Yo hablé con Glenn. Ahorita yo estoy usando la plataforma Zoom por aquí, este medio, para dar el discipulado, hermano. ¿Quiere que hace? No hay problema. pero No, yo pensaba que era la reunión de la cuestión de Glenn. sí, pero yo hablé con él. Él dice que iba a buscar otros medios. No sé si iba a escribir en Ni me llama ni me dice nada, hermano él. Qué cosa. ¿Cómo está, hermana Elsa? ¿Cómo está, hermano? Gracias a Dios, bien, aprovechando que nos vemos, ya que hoy no estuvimos en el local. Gracias Bueno, por las oraciones, todo bien por el momento, recuperación. ahí yo le mandé algunos mensajitos ahí a Ricardo, pero yo sé que estaba ocupado. Sí, soy en el hospital, es difícil, uno ni descansa, ni duerme, nada. Es Pero bueno, complicado. Pero gracias a Dios ya estamos en casa. lo importante es que saliste ya de eso, hermana. Exacto, hermano. ¿Viste? Así es. La fe que yo tenía era muy grande, que yo sé que todo te iba a salir bien. Gracias, hermano. Yo sé, yo tenía muy presentes sus palabras y mire que ni la presión, nada. Gracias a Dios nada molestó y todo se dio conforme a la voluntad de Dios. Sí, va a ir mejorando, ¿oíste? Sí, Cada día te va fortaleciendo más, tranquila, nada más, tranquila. así es, hermano. Gracias. Ok, bien, Cuídese. bien, Saludos, hermano. ok. No denunciarte, porque si no fuerte todo. Ok, eso fue un pequeño comercial ahí. Entonces, vamos a continuar con la lectura. Dice así. Punto número 7, los enemigos. Este es un punto interesante. ¿No has escuchado este término y que hormigas somos y en el camino nos encontramos? Bueno, eso no explica para el cristiano. Los enemigos, dice. Hasta el mismo Jesús fue maltratado y tuvo enemigos. Probablemente usted como cristiano también los tendrá. ¿Cómo tratar a los que nos ofenden? Vamos a ver nuevamente los deberes del cristiano en Romanos 12, 18 al 21. Ese capítulo me gusta mucho. Deberes del cristiano. Romanos 12, 18 al 21. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer.
Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Uno de las primeras cosas que menciona este versículo que leímos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. Aquí no dice que debes de estar en paz con todos. ¿Por qué? Porque se sabe que hay personas que simplemente te buscan el ofender o el hacer mal, porque así es el ser humano muchas veces. Pero de parte del cristiano, o sea, de parte de Karen, de John, de Delia, de mi parte, nosotros debemos de buscar estar en paz con todos los hombres, que no dar motivos para tener un desacuerdo con alguien, para tener alguna discusión con alguien o alguna enemistad con alguien. Se no te hablo, Alison, no le voy a hablar más porque no sé qué, porque me cae mal. Eso no puede ser una actitud de un cristiano, de una persona que dice ser seguidora de Cristo. Entonces aquí vemos como Romanos 12, del 18 al 21, nos da la respuesta de cuál debe ser nuestra actitud hacia personas que nos ofenden. Ahora, tal vez suena sencillo, pero hay muchas ocasiones donde hay personas que de verdad nos hacen la vida de cuadrito. Hay personas difíciles. Yo sé que lo pueden tener, porque yo tengo también personas que a veces pienso, pero ¿por qué? ¿Qué yo le he hecho a esta persona para ser así? Y conmigo. Y no hay explicación. Puede que no haya una explicación, pero no por eso podemos nosotros tratar de la misma manera a esa persona. Porque dice el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces aquí el versículo 20 dice algo muy interesante, y que por nuestra naturaleza no somos dados a hacer eso. Y es que si tu amigo, si alguien que te cae mal, que te hizo algún daño, te hizo sentir mal, tuviera hambre, o sea, tuviera alguna necesidad, ¿qué dice? Dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Le vas a hacer sentir vergüenza. Te vas a sentir avergonzado de esa persona cuando él haciéndote el mal, tú le pagas con bien. Una pequeña anécdota que me sucedió en un trabajo en que estaba anteriormente, una persona una compañera que yo le caía gordo, caía muy mal, en ese tiempo todavía no estaba en la iglesia del Señor, la verdad, pero la actitud que tuve con ella era de que, no, mentira, sí está, perdón, sí está, pero la actitud que tuve con ella era de, bueno, o sea, yo te trato bien, pero es mi compañera y demás. Y en una ocasión que la cafetería estaba totalmente llena, estaba sentado comiendo y no sé qué, y ella llegó y no había puesto. Y ella como que, ay, bueno, ¿y quién me prestará el puesto y demás? Habían varios compañeros que se relacionaban con ella, que se comía, eran sus amigos, y el que se paró fui yo. Y yo le dije, no, mira, no sé qué, siéntate, ya yo terminé de comer. Y la cara, me acuerdo de la cara de la compañera, y fue una cara como de, ¿en serio? Y es tal cual lo que dice aquí Pablo, el término ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. Esa vergüenza. Y esa debe ser siempre la actitud del cristiano, que aunque te paguen con mal, tú procurar pagar con bien a las personas. Porque recordemos la consigna de esta lección de la vida diaria es que debemos magnificar a Cristo con nuestras acciones.
Perdón. Continuando la respuesta dice, el ejemplo del mismo Señor Jesús lo encontramos en Primera de Pedro 2:23. Primera de Pedro 2:23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. ¿Cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo en ese momento que iba llevando la cruz, iba a ser crucificado? Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Ustedes creen, hermanos, que el Señor Jesucristo no pudo haber mandado ángeles que lo defendieran en ese momento? Él es el Hijo de Dios. Él pudo haber dicho, arrasa a todos estos que impíos y que no se merecen mi misericordia. Pero a él lo maldecían, lo escupían, le golpeaban, lo recuperaban, le hacían toda clase de acciones despreciables, y él no abrió su boca en ningún momento para defenderse. Fue manso y humilde en todo momento. Es muy difícil de seguir este ejemplo. Sin duda es difícil. Como les dije, hermanos, delante, por naturaleza nosotros no somos así. Normalmente el hombre, el ser humano, el que me la hace, me la paga, dice el hombre. Así somos. Esa es nuestra naturaleza. Ojo por ojo, diente por diente. Así somos nosotros. Más así era la ley. Pero vamos a leer ahora. Dice, pero es una parte de la vida diaria del cristiano esa actitud que tuvo Jesucristo, ese amor hacia los enemigos, hacia el que nos traten mal. Vamos a leer Mateo 5, 43 al 48 para ir concluyendo este punto. Mateo 5, 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es una gran lección que nos deja nuestro Maestro, Señor Jesucristo, y es que Él nos dice que debemos ser diferentes, debemos ser totalmente diferentes a la actitud que tienen las personas en el mundo. Dice el versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O sea, el que te hace bien, tú hacerle el bien, eso dice eso, lo hacen también los publicanos. Cuando se refiere a los publicanos, eran las personas que eran pecadoras en ese tiempo, eran considerados pecadores. O sea, lo podemos traducir a la actualidad de que si nosotros amamos al que nos hace bien, al que nos hace un favor, al que nos ayuda en algo, ¿qué estamos haciendo? En el mundo, las personas son así mismas. Personas en el mundo que no aman a Dios, si me haces un bien, yo también te voy a hacer un bien a ti. Un amor como por conveniencia simplemente. Pero el Señor dice, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
sin duda en el tiempo de la iglesia primitiva esto era algo muy difícil, imagínense, a esos enemigos que menciona aquí el Señor Jesucristo eran personas que perseguían a la iglesia, a los hermanos en ese tiempo, los perseguían, los mataban, los echaban hacia los leones, los prendían como antorchas, hacían de todo con los cristianos, los odiaban en ese tiempo a los cristianos, no los querían. Y el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Oren por ellos. Háganle bien si es posible. Si os maldicen, ustedes deben de bendecir. Tengan esa buena actitud. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque así entonces nosotros magnificamos al Señor Jesucristo en nuestras actitudes, en nuestra vida diaria. Cuando nosotros hacemos esa diferencia, que como les había dicho también creo en otra lección que conversamos, son en las pequeñas cosas, en cómo actuamos día a día, nuestras pequeñas acciones es que podemos magnificar a Cristo. No tenemos que hacer algo pomposo, con trompetas y que todo el mundo lo vea para que sepan que somos cristianos. No necesitamos de eso, hermano. Con una pequeña acción, con un gesto de bondad, de misericordia, de amabilidad, con alguien que tal vez no nos está dando nos está dando eso mismo a nosotros, estamos haciendo la diferencia. Por ejemplo, cuando estamos en el súper y vamos a la caja y encontramos una cajera malhumorada y la cajera nos habla de mal tono, ¿a quién no le ha pasado eso? Nosotros debemos de para atrás hablarle con un mal tono, que tenga un buen día, que el Señor la bendiga. Y ahí estamos entonces haciendo esa gran diferencia en esa persona. En esos momentos pequeños y sencillos es que podemos hacer la diferencia. ¿Alguno no ha tenido esa experiencia, tal vez en el trabajo? Bueno, yo creo que tiene algún ejemplo. Sí, hermano, a mí me ha pasado que en la empresa donde laboro hicieron un concurso de beca para los mejores estudiantes, los hijos, o sea, los mejores estudiantes que tuvieran las mejores calificaciones. El que hacía el concurso es una persona del sindicato y él, hace 2 años, él recibió las notas de mi hija y todo eso, pero cuando se enteró de que era un extranjero, él tiró las notas por allá, las tiró a la basura y no me dejó concursar. Que le escuchaba que simplemente porque era extranjero. Sí, por ser de que mi hija es panameña, pero por ser extranjero, porque no gustan los extranjeros. Y es más, por ser extranjero me ha pasado bastantes episodios así similares. He ido a comer en parte donde no se para, no como con extranjeros. Claro, sí, eso es un tema bien. El curso era la verdad, cualquier persona que trabajara ahí. Y yo soy una persona que ya llevo más de 7 años ahí y no pude participar. Y este año hicieron la misma. Yo le dije a la muchacha, a la secretaria, yo para qué le traigo las notas de mi hija. Yo sé que el que hace el concurso no me la va a dar participar. Por el hecho nomás de ser extranjero. Bueno, hermano, injusticia la vamos a vivir hasta el último día que estemos en este mundo. Por lo que les mencionaba, estamos en este mundo donde hay de continua maldad. Hay personas que simplemente quieren hacer el mal y con eso se plazan. Pero con lo que hemos visto hasta ahora, hermano, su sentir debe ser el de orar por esa persona. Tal vez esa persona, no sé, tenga algún resentimiento con los extranjeros, no sé, o algo por el estilo, pero su actitud, hermano, debe ser
orar por esa persona y mostrarle siempre esa imagen de Jesucristo en sus acciones. Eso es lo que debe de imperar en usted. Yo he tenido también compañeros que mi esposa sabe que muchas veces le he contado, vengo del trabajo y le digo que mira, me pasó esto y tuve esta inconveniente, y digo, pues yo trabajo tratando de hacer lo mejor posible o dando el 100% como profesional, y a veces hay personas que te la montan, como quien dice, que te la montan en el colegio. Bueno, ahora le dicen bullying, lo que Alison ha escuchado, el bullying. Y cuando yo estaba en la escuela, Alison, también era lo mismo, habían compañeros que querían ser malos, nada más. Pero cuando vas a ver, lo que sucede es que esa persona que quiere ser mala, en su casa tal vez los padres lo tratan mal. Y es una cadena que el Señor Jesucristo, precisamente aquí en amar a los enemigos, nos dice, ustedes deben de romperlo. Ustedes no deben de continuar esa cadena. Si hay alguien que te hace mal, tú no debes de seguir haciéndole mal a otro. Bien. Hazle el bien. Y ahí haces la diferencia. Sí, lo que pasa, hermano, es que, bueno, es bien difícil. Eso a mí me sucedió hace más de 2 años, creo que fue eso. Entonces, sucede que él es del sindicato y él tiene otro hermano del sindicato, pero en mi empresa hubo un cambio grande. Entonces cambiaron de jefes, y los grandes jefes ahora son colombianos. Resulta de que el jefe mayor es muy amigo mío y yo le conté lo que pasó. Y en retaliación a eso, él le votó el hermano y denigró al otro también. O sea que, bueno, yo no conocía la palabra ni nada. Es más, mis pensamientos iban hasta más allá. Porque de donde yo vengo, allá sí es sangre con sangre y ojo con ojo. De allá, de donde yo vengo, ya no, hermano, ya no. No, pero entiendo y comprendo eso, pero bueno, de pronto pudo haber sido también una mala actitud mía, no conocía eso, pero yo sí, al propio jefe allá del man, yo le dije al gerente, que es colombiano, le pasó así, 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 y me despreció así, 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 así. Pero Dios mismo, como dice el mismo versículo, Dios mismo se encarga de hacer justicia, y lo que usted dice que no es fácil es entendible, porque recuerdo precisamente con una compañera de trabajo de Ricardo, que yo trato de decirle que, pero trata de tomar las cosas con calma, porque realmente no sé por qué la muchacha es de tratarlo mal, pues. Pero ya llegó un punto en que yo estaba tan molesta que yo le dije, pero no se me le des más el bote, ya, punto. Y decía Ricardo, o sea, mira cómo fue mi consejo, como mal consejo. Yo le dije, ya no le di ni siquiera el bote, porque ya realmente yo, que no era la persona afectada directamente, sí, indirectamente porque era mi esposo, ya yo estaba molesta, porque yo decía, oye, pero si Ricardo no le ha hecho nada malo a esa muchacha, y la ayuda, y son compañeros de trabajo, pero ¿y qué cosa la muchacha de tratarlo mal? Y yo le decía, ya no le des más el bote, Ricardo. Y Ricardo no se me respondió, Isa, pero yo no la pago mal por mal. Entonces ya después yo me sentí mal, porque yo digo, oye, yo como esposa dándole el mal consejo al otro, porque llega el punto, hermano, en que a veces uno se ofusca y uno se siente atado, hermano, y uno dice, pero ¿por qué si yo no le estoy haciendo mal a esta persona? ¿Por qué la persona tiene que tratarme? Pero precisamente como lo mencionaba Ricardo, trata a veces de entender un poco la vida de las demás personas, y más si son personas que no viven con Cristo en su corazón. ¿Cuántas cosas no tienen que estar pasando, angustias, desesperaciones, que los llevan a vivir así, amargados, a ser malos con las personas, aunque de esa persona tú estés recibiendo algo bueno? Porque en el caso suyo, usted hace un buen trabajo, si usted no tuviera 7 años en esa empresa. Y si usted forma parte del sindicato y paga su cuota y tiene los mismos derechos que los demás, ¿por qué no? Entonces uno dice, pero si yo no le estoy haciendo nada malo, ¿por qué tengo que recibir eso para atrás? Pero tal cual como está escrito en la Biblia, son cosas que vamos a pasar, y debemos de procurar siempre hacer el bien, indistintamente de lo que estemos recibiendo, sea el mal, sea malo lo que estemos recibiendo, hacer el bien, porque llegará el punto en el que, como dice el versículo, aspas de fuego pasarán por la mente de esa persona. Yo digo, ¿cómo se sentirá esa compañera de Ricardo cuando está lloviendo, o cuando simplemente porque es una calle un poco peligrosa, él la saca y todo lo demás, o ahora la muchacha está un poco cerca de nosotros, la trae hasta acá? ¿Qué pasará por la mente de esa muchacha? Saber lo mal que lo trata.
y que sin tener que pedírselo simplemente se ofrece porque al final el auto es un medio que Dios nos ha dado, no es que es nuestro, eso es de Dios y no es nuestro. Entonces, es procurar. Y lo que usted dice que no es fácil, yo lo sé, no es fácil. Y lo recuerdo, ahorita que Ricardo lo mencionaba, me acordaba porque llegó el punto donde estaba tan ofuscada que le dije yo, ya no le dejé el bote. Ni el bote le dejo porque ahí no me puedo reír. Porque no, ya es el colmo cómo se trata. Pero es tratar de hacer siempre, siempre bien. Aunque no entendamos por qué nos estén haciendo el mal, Alison, aunque te quiten el habla, aunque en la escuela los muchachos no te quieran hablar, porque, bueno, Alison es así o acá. Y aunque a veces uno se disculpa, Alison, y las personas simplemente no quieren aceptar tus disculpas. A mí me ha sucedido en el trabajo que yo me he disculpado con alguien porque, bueno, pues hubo una mala reacción, lo que sea. Y hay personas que simplemente no quieren estar bien contigo. No les importa si te disculpaste o si no te disculpaste. Tú, Alison, mantén tu mente en paz con Dios, de saber que en cuanto dependa de ti, tú haces lo correcto. Que aunque te saquen la lengua, te digan lo que sea, que tienes que lo que sea, usted pague bien por bien. Usted no pague mal por mal y si usted la trata mal, es más, por esas personas recuerdo cuando yo empecé a reunirme nuevamente, un compañero de trabajo que hoy en día nos llevamos muy bien, o sea, realmente siento que me hacía la vida de cuadrito, porque él no comprendía de que sí podía haber un cambio en las personas. Y llegó un momento en el que mi abuela me dijo, pero ora por esa persona con nombre y apellido. Pídele a Dios por esa persona, con su nombre y su apellido, de que toque su corazón. Hoy en día nos llevamos muy bien y él logró aceptar y entender de que sí podemos cambiar, de que si es una decisión, uno lo hace. Entonces, si tú pasas por situaciones como esas, Alison, ora por esa persona. Pídele a Dios que cambie su corazón, que lo ayude en aquella situación por la cual pueda estar pasando ese niño, ese primo, esa tía, lo que sea, esa situación por la que pueda estar pasando, que lo haga vivir de esa forma tan amargada al punto de hacerte sentir mal a ti o de tratarte mal a ti por la situación o la razón que sea. Siempre preséntaselo a Dios en oración para que Él sea quien trabaje en esa persona y que tú puedas estar en paz con Dios, con tu mente tranquila de que estás haciendo lo correcto. Que vamos con los dos últimos puntos para poder terminar esta lección número 5, que son conversaciones y cuidado del cuerpo. En cuanto a la conversación, dice, hasta la forma de hablar del cristiano cae bajo la ley de Cristo. A lo que decimos. Debemos controlar nuestra lengua. Santiago 1:26. Vamos a leer Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea que podemos creernos que somos cristianos y decir que somos cristianos en nuestra mente, pero con nuestro hablar no lo reflejamos, la religión es vana. Mentira, entonces nos estamos diciendo nosotros mismos, ¿sí? No cambiamos ese mal hablar. Yo, hermano, yo era muy de hablar con palabras obscenas, palabras sucias. Eso era algo común para mí, porque tengo familiares que también lo hacen. Y no fue un cambio que tuve de una semana. En una semana ya cambié esa mala actitud o esas malas costumbres, porque son malas costumbres. Pero es algo que sí hay que trabajar en nuestra vida, nuestra forma de hablar. Esta incluye el evitar usar palabras profanas o maldecir. Mateo 5:33 al 37 habla de las conversaciones. Mateo 5:33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto es mal procede. Porque lo que es más de esto, de mal procede.
Ok, en cuanto a lo que decía Mateo, bueno, cuando nos comprometemos a algo, por ejemplo, cuando decimos voy a hacer esto, hay que tratar de mantener nuestra palabra en esas cosas. Nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Nuestra actitud siempre debe ser la de no utilizar el nombre del Señor en vano, como leíamos también. Hay quienes les gusta jurar, te juro por Dios que ya yo no vuelvo a hacer tal cosa. O sea, no debe de ser una actitud una acción que hagamos los cristianos, pues como leíamos en el versículo, nosotros no podemos jurar por Dios, porque nosotros no somos dueños de Dios, Dios es dueño de nosotros, hasta de los cabellos. Por eso es que el versículo dice, recuerdo que ese versículo lo vimos también, me parece, cuando estábamos estudiando Corintios, y hablaba de que tú sí seas sí, tú no seas no. Si tú sí es sí siempre, o sea, si el valor de si tu palabra tiene valor, tú no tienes la necesidad de jurar por nada ni por nadie. Te lo juro, no, porque tu palabra realmente tiene valor. Entonces, recuerdo que ayer el hermano nos hacía énfasis de que por eso es que tú sí seas sí, que tú no seas no. No de que digo sí y al final termina siendo no, que digo no y al final termino entonces haciendo, entonces que nuestras palabras realmente tenga ese valor, no tendremos la necesidad de estar jurándole a nadie nada para que nos crea de que eso sí va a ser o de que eso no va a pasar. Además de controlar nuestra lengua, lo que decimos, también debemos evitar conversaciones necias o sucias. A veces pasa que quedamos involucrados en temas que no son de edificación para nosotros, en chistes que son de obscenos o vulgares. Y aunque no hablamos del tema, pero estamos ahí, estamos escuchando y nos reímos de eso, participamos de eso entonces. Santiago 4:11. Vamos a leer Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ya. Santiago 4. Ok, bueno, continuando con la lectura, dice, se nos prohíbe murmurar, se nos prohíbe murmurar del prójimo y mentir, que era lo que leíamos en Santiago 4:11. El murmurar, el hablar de algo que no sabemos muy bien, pero lo decimos, por querer estar dentro del chisme, no debe de ser correcto del cristiano. Por ahorita los 4 filtros que mencionaba Cali. Por ahí se los paso una imagen que habla de los 4 filtros que tenemos que tener cada vez que nos llegan con algún tema. Si es real, si es algo bueno y si es es real, si es algo bueno, si es algo bueno, lo que sí nos edifica. O sea, nosotros siempre tenemos que tener ciertos filtros para cuando nos vienen con algún tema. Mira, John, lo que pasa es que yo escuché que la hermana Ilsa, la vez pasada, la vieron en tal lugar con un hombre. Hermano John, lo primero que debería de hacer es, lo que me vas a decir es algo bueno o malo. No, la verdad no es algo bueno. No me interesa. Bueno, pero mira, lo que pasa es que lo que te iba a decir, bueno, pero lo que me vas a decir es algo que tú realmente sabes, algo totalmente cierto, o crees que, bueno, es que yo escuché por ahí, entonces no me digas. Es que lo que me vas a decir es algo edificante, me vas a decir algo bueno de la persona, no, la verdad es que te voy a decir algo malo, no me lo digas entonces.
esos son ciertos filtros. Voy a buscar la imagen porque por ahí la tengo para que la lean con más calma. Que son unos filtros de Sócrates, creo que se llama. Y son muy buenos si utilizamos esos filtros para evitar la murmuración, que es lo que veíamos en Santiago 4:11. Primeramente, dentro de los hermanos no debe haber ningún tipo de murmuración. Si hay algo contra algún hermano, si hay algo que hay que arreglar, hay que ir directamente con el hermano. No ir a hablar con otros hermanos el tema y crear una bola de nieve que crece y crece y crece. Dice, hay versículos que nos dice que debemos estudiar. Vamos a leer. Bueno, vamos a leerlos ahí para que los lean. Colosenses 4:6, Primera de Timoteo 4:2, que hablan también con respecto a las conversaciones. Lo voy a dejar ahí para que lo lean, hermano. Para poder ir al último punto, porque ya son las 6:08. Y el último punto dice cuidado del cuerpo. Aún cuando este no es de importancia primordial, o sea que no es lo principal, el cuerpo, lo físico, sí es importante. Vamos a leer 1 de Timoteo 4, versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Timoteo 4:8. Y tal cual lo que leíamos. Tal cual como leíamos, el versículo 8 de 1 de Timoteo 4 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, o sea, no es tan importante, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida presente y de la venidera, dice el apóstol Pablo. No es lo más, con este versículo lo que queremos reafirmar es que no es lo más importante, no es lo principal, pero sí tiene cierta importancia. ¿Y eso por qué? Porque es el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, hablando de nuestro cuerpo. Vamos a leer 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. Dice así. 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, Ya nuestro cuerpo no nos pertenece, hermano. No podemos hacer con él lo que nos dé la gana. Pues ahora es templo del Espíritu Santo. Y si, por ejemplo, tenemos un cuerpo que siempre anda lleno de enfermedades, dolencias, ¿cómo vamos a poder magnificar a Cristo en nuestro cuerpo todo maltrecho, todo lleno de enfermedades, que no aprovecha en nada? Si lo que nosotros debemos de hacer siempre es, por ejemplo, esas buenas obras físicas, vamos a decir, que el día de mañana piden que haya una limpieza dentro del local de Río Abajo, pero John no le gusta usar, hablando, paja, porque él en su trabajo debe de cargar mucho peso y no le gusta usar paja y no se cuida la espalda, el hermano. ¿Cómo va a ayudar dentro del local de Río Abajo si siempre anda con dolencias y siempre anda con achaques en el cuerpo y demás? Debe de cuidar su cuerpo también, hermano. Lo mismo mi hermana Karen, lo mismo también Angie. El cuerpo no debe hacer nada que creamos que Cristo no quiere que hagamos. Su espíritu mora en nosotros. Y por eso debemos comportarnos con toda limpieza y rectitud. Vamos a leer 1 Corintios 6:13 al 15. 1 Corintios 6:13 al 15. Aquí hablo. Casualmente lo que decía el
tema de nuestro hermano José, el día de hoy, desde el 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Que si, Karen, usted puede comerse un dulce bien rico algún momento, claro que sí puede. Pero que eso va a ser su dieta de todos los días, ¿qué va a hacer con su cuerpo? Lo va a desmejorar, lo va a dañar. Versículo 13 dice, las viandas para el vientre, las viandas es la comida, y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como las otras cosas destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Versículo 14. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo que pertenecen al Señor Jesucristo? Quitará pues los miembros de Cristo y los hará miembros de una ramera, de ningún modo. Con esto, hermanos, quiere decir que nuestro cuerpo no debe ser utilizado para nada que no sea agradable para Dios. Nada que no sea agradable para el Señor debe ser, para nada que no sea agradable para el Señor debe ser utilizado. Ok, me enredo. Voy de nuevo. Para nada que sea de desagrado para Dios puede ser utilizado nuestro cuerpo. Nada que sea de desagrado para Dios va a ser utilizado nuestro cuerpo. No sé si me estoy explicando. Si, por ejemplo, yo sé que tengo un problema de azúcar, déjame cerrar un momentito la cámara. Okay. ¿Ah? Ok. Si, por ejemplo, yo sé que tengo un problema de azúcar, yo debo de cuidar mi cuerpo para mantenerlo en lo posible saludable. Si yo sé que es que a mí me gusta mucho el dulce o la soda, yo debo de cuidar mi cuerpo para saber que tengo aquí a mi cuñado que le encanta la soda aroma. Entonces, tengo que tener cuidado de no desmejorar mi cuerpo. Pues de repente, por ese gusto que me voy a dar, voy a terminar dañando mi cuerpo y no voy a glorificar a Dios con un cuerpo desgastado. No sé si hay alguna pregunta o comentario hasta aquí, que este último punto de el cuidado del cuerpo, la salud física, el hacer ejercicio, todo es agradable para el Señor, pero sabiendo que esto no es lo principal es lo espiritual, como leíamos que decía el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Algún comentario final? No, estamos claros, hermano, estamos claros. No pecar contra el cuerpo, no fornicar ni hacer cosas dañinas para el cuerpo. Amén. Pero esas cosas dañinas, ya vimos que pecar, fornicar puede ser una, como la que menciona aquí el apóstol Pablo, pero con cosas mucho más pequeñas a veces podemos dañar el cuerpo. Todos los días quiero comerme un McDonald's, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Lo va a desmejorar. Entonces, yo no le digo, hermano, que no se puede comer un McDonald's, no le digo eso, pero debe haber, ¿cómo se dice la palabra? Mesura en nosotros, ayúdame, mi amor, ayúdame. Ese control. Estoy de pie, hermano, porque me duele un poco estar sentada. Sí, ya se paró. Por lo menos yo recuerdo una hermana, ella vive ahorita mismo en Estados Unidos, ella decía de que nosotros, si no nos cuidábamos el cuerpo, entonces después íbamos a estar llorándole, ay Señor, pero ¿por qué permitiste esta diabetes? Dice, el Señor te dio tu cuerpo sano. Y tú lo fuiste dañando a lo largo del camino. Y yo creo que no soy el mejor ejemplo, no es que no creo, yo sé que no soy el mejor ejemplo por temas de que me gusta mucho la comida y me he llevado en el sobrepeso, pero nosotros debemos de ser conscientes en esa parte, de que el día de mañana no le vamos a estar pidiendo a Dios por algo que nosotros mismos nos hemos buscado, por una presión que nosotros mismos nos buscamos, o una diabetes que nosotros mismos nos buscamos, o un problema renal que nos buscamos por la soda, cosas como esas.
de que hay cosas que sí, recuerdo que Alipo en una ocasión también nos decía de que cómo le pedimos y que Señor bendice estos alimentos y que sean de provecho para el cuerpo y estamos comiéndonos el hamburguesón del McDonald's con las papas fritas y las todas. Entonces, como cristianos tenemos que ser consonos y parte de lo que decía nuestro hermano hoy, eso no significa que como cristianos no nos podamos divertir o comernos algo sabroso, pero con mesura, o sea, que no sea, no caer en el abuso. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No significa que Alison, ahora Karen me va a decir, Alison, tú no vas a poder comer más hamburguesas porque estás peleando contra tu cuerpo, no. Pero que tampoco sea que Alison quiere desayunar, almorzar y cenar hamburguesa todos los días, porque entonces, ¿qué daño le estás haciendo al cuerpo? Entonces, todo te es lícito, más no todo te conviene y tener esa mesura, y saber que no es el hecho de que porque eres cristiano no puedes comerte unas papas fritas, pero que tampoco sea el pan de cada día en tu vida, porque te va a traer enfermedades. Pablo al final dice que yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Exacto, y por lo menos esa parte, disculpa que te interrumpa, esa parte de la comida, yo lucho con eso, yo digo, yo me dejo dominar por eso, me dejo dominar muchas veces por la comida, al punto de que por eso estoy gorda, por dejarme dominar de eso que me gusta. Yo siento que si hay algo que a mí me gusta, y es una debilidad, es el comer, me gusta comer, entonces no debemos dejarnos dominar. Y pues vuelvo y pongo el ejemplo delante de que aunque otro hermano lo haga, no lo miremos como ejemplo que pero si el hermano puede, yo también puedo, no. Miremos siempre como ejemplo lo que nos dice la palabra de nuestro Señor, de las cosas que debemos hacer. Un último comentario, hermano. No, clarito, hermano, estamos completamente encaminados. Bueno, como saben, después de cada lección hay una lista de preguntas a responder, nada difíciles. No es que la vamos a calificar, pero les ruego que la respondan a conciencia. Y entonces después vamos, entonces, la siguiente lección va a ser la naturaleza divina, que es la número 6. ¿Eh? Ya nos faltan 3 nada más, 9 lecciones. Correcto, hermano. Ya casi estamos acabando. Sí. La naturaleza divina va a ser la siguiente lección. Bien, concluimos aquí, hermano. Hermano John, si nos puede pedir una oración. Cómo no, con mucho gusto. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado es tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el bello y hermoso día que nos has dado, por el aire que respiramos, el aliento de vida, Señor. Te agradecemos, Señor, por permitirnos escudriñar tu palabra a profundidad y por el discípulo que has escogido para tal misión, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy aprendimos cómo comportarnos y cómo debemos ser como cristianos, ya que estamos en tu camino, Señor. Te damos gracias porque nos permites andar en tu senda, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas poniendo ese sentir para seguir aprendiendo de ti y de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que perdones todas nuestras debilidades, nuestras faltas y nuestras ofensas, Señor. No las veas, Señor. Borra nuestras rebeliones, Señor. Te agradecemos, Señor. Te pedimos que bendigas a la familia Davis que ha sacado tiempo para explicarnos, Señor. Gracias por esos discípulos que ha escogido para enseñarnos, Señor. Te agradecemos todas estas cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, nos pedimos ahora en la noche en el devocional. Nos vemos, hermano.